Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves, esto es Lifters, hoy toca preguntas y respuestas. Ya sabéis que me podéis dejar la vuestra en ivyamazares.com/podcast. Ahí poco a poco voy respondiéndolas todas las semanas. Hay veces que me da tiempo más, hay veces que me da tiempo menos, pero bueno, ya sabéis que son episodios cortos, así que a las que vaya dando tiempo. Hoy empezamos con Curro, que me dice: buenas Iván, muchas gracias por tus podcasts. Siempre me amenizan el camino a la universidad. Bueno, pues muchas gracias Curro, me alegro de verdad un montón de que así sea. Tengo una inquietud y es que tengo una lesión muscular que implica la espalda y un poco del hombro. Entreno bastante poco, lo poco que me permite mi lesión, y como igual que cuando estaba a tope, ya que llevo una vida bastante activa. El caso es que hace poco me pesé y he subido unos 2 kilos en 3 semanas, que he estado así, por lo que ahora me planteo lo siguiente. Dado que esta situación va a durar otras 2 o 3 semanas, ¿es normal subir de peso o es mejor bajar un poco la ingesta de calorías? Gracias. Pues Curro, yo te diría que, a ver, al estar con una lesión, lo más normal es hacer una dieta un poco más baja de calorías, una normocalórica, por ejemplo, y así cuando te recuperes, porque dices que son 2 o 3 semanas, bueno, pues puedes empezar de nuevo a subir las calorías y ya está. 2 kilos en 3 semanas me parece excesivo. Básicamente porque imagina que cuando estamos en volumen, cuando estamos en una ganancia de masa muscular, lo más normal es subir quizás medio kilo quizás a la semana, 200 gramos. A mí me gusta subir poco a poco porque así la subida es un poco más limpia. Y 2 kilos en 3 semanas me parece quizás excesivo. Entonces, en ese sentido, mi recomendación es que ahora mismo que estás con esta pequeña lesión, poco a poco sigas entrenando. Eso es importante para que te vayas recuperando. Y la dieta también tiene que ser acorde. O sea, no porque tengamos que entrenar menos o lo hagamos con menos intensidad, pues venga, vamos a comer menos porque si no voy a acumular grasa. No, hacemos una dieta normocalórica, nos mantenemos en el peso. De esa forma quizás aumentemos un poco, pero muy muy poco, porque claro, depende mucho del día, de la actividad que realices y demás. Y aunque dices que eres una persona activa, eso sí que es cierto que le suele pasar a muchas personas, que como llevan una vida fuera del entrenamiento en la cual se mueven bastante, pues dicen, claro, es que yo necesito muchas calorías para poder mantener mi peso, pero en tu caso te das cuenta de que quizás esas calorías son demasiado, ¿no? Porque 2 kilos más, o sea, estamos hablando de que has subido más o menos unos 700 gramos a la semana. Es demasiado, o sea, tenemos que bajar un poco la ingesta de calorías y, como digo, al final es una situación que va a pasar, no te preocupes, no vas a perder músculo, no hace falta que comas tampoco muy muy poco porque te vas a seguir moviendo y vas a seguir entrenando lo poco que puedes, así que yo tiraría por ahí, Curro. Mar dice: hola Iván, quería saber qué piensas de combinar ciclismo de alto nivel con entreno full body. ¿Puede ser viable o habrá mucha interferencia? Gracias. Pues no tiene por qué haber mucha interferencia, siempre y cuando lo plantees bien. El ciclismo de alto nivel es cierto que tiene ya una componente bastante demandante, entonces lo que no vamos a hacer es entrenar mucho con pesas y que luego vayamos al entrenamiento de ciclismo un poco muertos. En este caso en particular, seguramente te dediques al ciclismo, como dices, de alto nivel y quieres combinarlo con full body para mejorar, porque el entrenamiento de fuerza también es fundamental en estos casos, y yo te diría que con 3 días sería más que suficiente. Ahora bien, tampoco tienes que meterle mucho volumen de entrenamiento. Aquí no estás buscando, por así decirlo, maximizar la ganancia de masa muscular, no. O sea, lo puedes hacer con un volumen más o menos medio-bajo y eso quiere decir que en cada sesión de entrenamiento, con que metas una media de unas 6 series, por ahí, te sería suficiente. A partir de ahí, los ejercicios también son muy importantes porque no vas a meter todo ejercicios básicos. Yo elegiría un ejercicio básico con el cual te encuentres cómoda y seguramente con eso sea más que suficiente. Luego lo complementas con ejercicios un poco más analíticos y ya está. Así que no tiene por qué crear mucha interferencia siempre y cuando lo hagas bien. Ahora bien, imagínate que hacemos ciclismo de alto nivel y luego decimos, venga, pues voy a hacer una full body también 5 días a la semana. Pues ahí sí, ahí seguramente que se cree mucha interferencia y no rindas ni en una cosa ni en otra. Por lo tanto, plantéalo así, 3 días como máximo de full body, luego el resto ciclismo porque es tu actividad principal y seguramente así pues mejores en ambas cosas. Marcos dice: ¿qué tal Iván? Mi duda es cómo crees que se puede aplicar un ciclado de calorías a la hora de perder peso. Soy muy nuevo en esto y se me hace cuesta arriba. Estoy aprendiendo un montón gracias a tus podcasts. Bueno, pues muchas gracias Marcos, me alegro un montón. Y en cuanto a cómo se puede aplicar un ciclado de calorías a la hora de perder peso, pues exactamente igual que a la hora de ganar músculo. Lo que vamos a hacer es ciertos días a la semana subir un poco la ingesta, sobre todo de hidratos de carbono, y esos días van a coincidir principalmente con entrenamientos fuertes. Luego también hay ciertos días en los cuales lo vas a bajar de forma drástica y coincidirán básicamente con esos entrenamientos menos demandantes o incluso con días de descanso. Entonces, para poner un ejemplo y que quede todo más o menos claro, ahora quieres perder peso. Bueno, pues si sabes ya tus calorías de mantenimiento y sabes el déficit calórico que tienes que crear,
Yo lo quería para hacerlo de forma fácil, ya que dices que además eres muy nuevo en esto y se te hace muy cuesta arriba, bueno, pues un déficit lineal las primeras semanas. Con eso vas a ir perdiendo peso poco a poco y cuando lleves más o menos 4, 6, 8 semanas, pues a partir de ahí introduce este ciclado. Y en este ciclado lo que vas a hacer es, por ejemplo, ciertos días a la semana, por ejemplo, de lunes a viernes, comer una cantidad moderada baja de hidratos de carbono, la proteína más o menos se mantiene y las grasas depende un poco del gusto de cada uno. También depende si eres hombre, si eres mujer. A las mujeres yo les suelo subir un poco esta cantidad y en tu caso yo te diría que te mantengas en torno a 1 gramo por kilo de peso. A partir de ahí, a partir de esos días en los cuales te has mantenido con estas calorías, puedes meter un refeed o una recarga de carbohidratos. Este día puede ser de descanso o puede ser de entrenamiento. Yo siempre aconsejo que sea de entrenamiento y que sea un entrenamiento bastante demandante, porque además vas a consumir bastantes calorías. Y este día, principalmente, aquí el protagonista van a ser, como digo, los carbohidratos, los cuales van a componer la mayor parte de la dieta. La proteína se mantiene como los días anteriores o incluso un poco menos, y la grasa también vamos a dejarla en los rangos que venías consumiendo o incluso también un poco menos. Y eso sería básicamente el refeed, que puedes hacer 1 o 2 a la semana y ya estarías haciendo un ciclado de carbohidratos. Como digo, hay muchas formas de hacerlo. O sea, no quiere decir que esta sea la única, ni que sea la mejor, ni nada por el estilo. Es simplemente un ejemplo para que lo veas, para que veas cómo se puede hacer. Pero vamos, que podemos hacerlo de 1001 formas. Entonces, simplemente esta sería la forma en que yo plantearía tu definición, ya que, como dices, como eres nuevo, pues para no complicarte demasiado lo podrías hacer así. Ahora bien, tienes que saber las calorías de mantenimiento que tienes que tener cierta práctica en el conteo calórico porque si no te va a ser muy difícil. No te compliques tanto la vida porque de verdad te va a estresar un montón. Ya digo, dependiendo del nivel. Si estás adaptado a esto puedes hacerlo fácilmente y si no, pues lo más fácil es una dieta un poco más lineal. Chris, entreno cada mañana en ayunas, media horita de cardio y luego pesas, dividiendo el entreno en 6 días por semana. Mi duda es si crees que se podría mejorar esto de alguna forma. He hecho el planning un poco a voleo y no termino de ver grandes cambios. A ver si me puedes ayudar un poco. Gracias. Si te levantas y nada más levantarte haces media hora de cardio y luego pesas, yo lo daría la vuelta. Pero principalmente porque el cardio, aunque no es muy demandante, es cierto que al final va a interferir con el rendimiento que tienes en ese entrenamiento posterior de pesas. Así que yo lo dejaría, por ejemplo, me levantaría, haría el entreno de pesas, si es que puedes, si es que tienes la suficiente energía. Yo en mi caso particular no podría, pero si en tu caso sí puedes, si puedes hacerlo en ayunas, bueno, pues perfecto. Y a partir de ahí terminas y haces la media hora de cardio o lo que consideres oportuno. Y creo que es la mejor opción, ¿vale? Si tu objetivo es ganar masa muscular o incluso si estás perdiendo grasa. Y además me dices que entrenas 6 días por semana. No hace falta tanto, ¿vale? Si te gusta entrenar mucho y te va bien así, pues perfecto. Si lo divides también más o menos bien así, pues también bien. Pero yo suelo aconsejar más o menos unos 4 o 5 días, siempre que entrenas con intensidad. Claro, aquí el caso es que hay personas que siempre me vienen y me dicen, yo entreno 6 días y me va bien, pero luego cuando veo los vídeos que me envían o veo cómo entrenan, realmente veo que falta un poco la intensidad, que falta un poco la progresión semana a semana. Entonces, claro, sí que puedes entrenar los 6 días, pero si te falta eso, que es fundamental para ver un cambio positivo, pues realmente aquí lo que podríamos hacer es reducir esos días que estás entrenando, hacer el cardio después o incluso hacer menos días cardio, y de esa manera seguramente el cambio sea mucho mejor. Pedro dice, ¿se puede perder grasa sin contar calorías? Por temas de horarios me resulta difícil, pero intento no pasarme con los hidratos ni las grasas. Aún así el cambio no es lo esperado. Bueno, el hecho de contar calorías es cierto que muchas veces se dice no es necesario contar calorías, pero es que a la hora de perder grasa, si no sabemos lo que consumimos, si no sabemos en qué rangos nos estamos moviendo ni nada por el estilo, se hace muy difícil porque puede parecer que siempre comemos igual. Yo más o menos siempre me echo la misma cantidad de todo. Bueno, sí, vale, pero a la hora de contarlo, si lo contáramos, igual hay una diferencia de 400 o 500 calorías. Y no todos los días nos movemos tampoco lo mismo. Entonces, bueno, pues sí, contar calorías es importante a la hora de perder grasa y más cuando estamos hablando de este deporte, cuando estamos hablando de recomposición corporal, en la cual sabes que una cantidad mínima de proteína pues se hace muy necesaria, las grasas son fundamentales pero tampoco hay que pasarse y los hidratos de carbono pues más de lo mismo. Como le comentaba antes a Marcos con el ciclado de calorías, pues se puede hacer siempre y cuando controles todos estos factores. Si no, va a ser difícil porque si no sabes las calorías que consumes, las calorías que gastas, más o menos el mantenimiento que tienes, bueno, pues al final es un caos. Y sí que se puede ir perdiendo peso poco a poco siempre que tengas una dieta que te genere un déficit. Normalmente cuando vas a las consultas y te dicen, venga, pues haz esta dieta y con esto vas a perder peso, se aseguran ya de que sea una dieta con muy poca ingesta calórica
y de esa manera, pues sí, seguramente pierdas peso. Lo que pasa que, en cierto sentido, a las 4 semanas, 6 semanas o el tiempo que sea, pues seguramente te estanques, estés harto de pasar hambre y cosas por el estilo. Y suele pasar por eso, porque claro, vamos a lo fácil, vamos a las dietas prefabricadas que ya tienen unos platos hechos, que si esta ensalada está ahora, que si te levantas y tomas esto, bueno, esas comidas que al final quedas un poco con hambre se aseguran principalmente de que ese déficit calórico se esté dando y luego, por supuesto, al principio pierdes peso, pero luego te estancas. Entonces, el hecho de contar calorías yo le doy la importancia que tiene. ¿Tiene mucha? Pues bueno, depende. En este deporte, en la recomposición corporal, entrenamiento para ganar músculo, la tiene. ¿Puedes con el paso del tiempo hacerte a no contar calorías y hacerlo también bien? Pues sí, porque con el paso del tiempo tienes práctica suficiente como para saber lo que estás comiendo y no te hace falta estar continuamente con la báscula. Pero bueno, en un principio te diría que lo más aconsejable es al menos descargar una aplicación de estas e ir introduciendo todo lo que vas consumiendo para hacerte una idea de si es mucho o es poco, de la diferencia entre un día y otro, y así poco a poco vas a ir viendo realmente tus necesidades. Eso es lo que yo te aconsejaría, Pedro. Hasta aquí las preguntas de hoy jueves, espero que os hayan sido de ayuda. Como siempre, ya sabéis que si quieres dejar la tuya en ivyamazares.com/podcast, pues lo puedes hacer. Y sin más, nos escuchamos ya la semana que viene, de nuevo aquí en Lifters, el lunes, y espero que paséis un buen fin de semana. ¡Chao!